Hola a todos, me presento, me llamo Tony Nieto y soy el creador de Flexstatic, un gestor de contenidos que voy a presentar hoy. Lo primero que tenemos que explicar es qué es Flexstatic, y explicado en una frase es lo que se ve en pantalla. Flexstatic es un CMS headless que genera webs estáticas. Si estás familiarizado con el concepto headless, ya está. Si no, no te preocupes porque más adelante veremos en detalle de qué se trata. Más importante que saber qué es saber para quién es o qué problemas resuelve. Flexstatic es un gestor de contenidos avanzado, muy interesante en aquellos casos en los que una empresa o una persona tiene una web o tiene pensado tener una web muy importante para su actividad. Si tú tienes un blog personal, ahora mismo en este momento Flexstatic no sería para ti en el caso de que tengas pocas visitas. Sin embargo, si tienes un negocio que depende de que la página cargue rápido, que depende de que la página sea 100% segura o casi al 100%, si necesitas que esté siempre disponible, que no tenga tantos costes de mantenimiento asociados, que además sea muy flexible la gestión del contenido y que por supuesto sea sencillo de utilizar por los usuarios finales, Flexstatic puede ser una muy buena opción para ti. Vale, pero ¿cómo puede hacer todo eso y cómo puede hacer todo eso bien? Bueno, vamos poco a poco. Vamos a empezar comentando por qué es flexible. La primera razón es porque es un gestor de contenido headless. Este concepto que mencionábamos ya al principio de la presentación te puede sonar un poco raro. A lo mejor no lo has oído nunca, pero no te preocupes porque si es así, lo vamos a explicar muy brevemente. En pantalla tienes este gráfico que representa la arquitectura de ahora de Flexstatic. Podemos ver cómo los usuarios finales se conectan vía internet al servidor del frontend y es aquí donde ellos verán la aplicación totalmente visual y gráfica que les permite trabajar con el contenido y que es parte del producto, que es parte de Flexstatic. Después vemos cómo hay un servidor que se encargaría de procesar todas esas peticiones que vendrían de este otro servidor y que a su vez guardaría los cambios en una base de datos relacional. De acuerdo, no hay ningún problema hasta aquí. Podemos ver también cómo puede haber otras aplicaciones que se conecten directamente al servidor del backend sin necesidad de pasar por aquí ni de ver ninguna interfaz gráfica. Pues bien, los gestores de contenido que son capaces de hacer esto, que pueden ser utilizados solo como repositorios de contenido sin que sea obligatorio usar todo lo demás y que además te permiten gestionar todos tus datos de forma agnóstica, y eso significa que puedas crear los tipos de contenido, etcétera, que se adapten de verdad a tu negocio y a tus necesidades, son conocidos como gestores de contenido headless. Está habiendo un auge últimamente de este tipo de gestores de contenido por su flexibilidad. Una vez nosotros tenemos todos los datos en un único lugar y podemos gestionar esos datos del modo que nosotros queremos, podemos explotarlo de muchas formas. Si no queremos utilizar la aplicación del propio producto de Flexstatic en este caso para acceder o modificar todos esos datos, no hay ningún problema, podemos construir nuestras propias aplicaciones, hacer llamadas directamente a la API, etc. Por eso Flexstatic es headless y, como decimos, esa es la primera razón que lo hace tan flexible. La segunda razón es que es multisite y es multisite por defecto. Al contrario que en otros sistemas, no hace falta instalar ningún plugin, no hace falta comprar nada adicional, no hay que hacer nada de eso. Te conectas a Flexstatic y desde la propia interfaz gráfica puedes gestionar todos los sitios que quieras. El tercer punto tiene que ver con el contenido. Al contrario que en otros sistemas donde hay tipos de contenido, etcétera, que vienen definidos en el sistema y que no se pueden modificar o eliminar, Flexstatic es completamente agnóstico. Puedes crear tipos de contenido, taxonomías, etcétera, de manera que se adapte a tus necesidades y no al revés. Siguiendo con el contenido, es importante destacar que en otros sistemas no es posible elegir el tipo de editor
con el que se trabaja o elegir qué tipo de contenido tiene que tener un campo rico de texto, por ejemplo. Algunos sistemas permiten elegir entre Markdown o HTML, pero eso es lo máximo que nos ofrecen. En el caso de FlexStatic es posible especificar para cada campo si queremos editar contenido en Markdown o en HTML, y además de eso es posible especificar qué editor usaríamos para ese campo. De manera que ahora mismo, por ejemplo, si eligiéramos un campo de tipo HTML, podríamos elegir si editamos ese texto con SummerNode de Bootstrap o con TinyMC. Si alguno de los editores disponibles no fuese el que tú necesitas, FlexStatic podría adaptarse. Para explicar eso mejor es necesario entender primero cómo funcionan habitualmente los gestores de contenidos. Tenemos una representación aquí de ese funcionamiento. Un usuario final, pongamos que solicita una página en un dominio concreto. A partir de aquí, vía Internet se accede a un servidor que contiene la aplicación del gestor de contenidos. Ese gestor de contenidos es capaz de saber qué URL, qué dirección está pidiendo el usuario, va a la base de datos, consulta toda la información que necesita para construir la página, la obtiene, la información vuelve aquí. A partir de esa información y de la plantilla que sabe que tiene que utilizar, construye la página y construye un documento HTML con toda la serie de archivos necesarios, HTML, JavaScript, etc., y lo devuelve al usuario final. Este proceso se hace siempre, no importa que esa página que ha pedido el usuario haya cambiado o no, se hace siempre, una y otra vez, tantas veces como haga falta. Esto es costoso en tiempo, es costoso en servidores, es costoso en mantenimiento, lo veremos mejor después. Pero la cuestión es que nunca tuvo sentido. Si una página no fue modificada, no hay razón por la cual haya que hacer continuamente todo este proceso para darle al usuario una información que se le podría haber dado de una manera mucho más inmediata. Esto que vemos en pantalla ahora tiene aún menos sentido. En este esquema todo es igual que en el esquema anterior, pero vemos que se ha añadido una pieza aquí que es un servidor de caché. A veces es un servidor de caché, a veces es un plugin instalado en el CMS directamente, puede variar, pero en definitiva son componentes que lo que hacen es guardarse en la memoria del sistema una copia de cada página. De esa manera, cada vez que un usuario hace una petición, primero se consulta si esa página está cacheada, si lo está se devuelve directamente y no se hace todo este proceso que hemos explicado antes. Esto, que parece muy lógico y que efectivamente mejora el rendimiento, tiene un problema, y es que hemos añadido otra pieza al sistema. La página puede haber seguido sin cambiar 3 meses, y para resolver eso hemos añadido esta pieza que lo único que puede hacer es complicarnos la arquitectura, especialmente cuando los sistemas crecen. Si yo tengo un volumen de visitas que es soportable con este sistema, pues aún. Pero si lo que tengo es un volumen de visitas que ni con esto me aguanta, porque necesito más velocidad y necesito un entorno de alta disponibilidad, empiezo a tener problemas serios, muchos componentes que mantener y más de un quebradero de cabeza. FlexStatic resuelve ese problema, porque cuando tú publicas contenido, no estás publicando una entrada en un sistema que tiene que hacer todo el proceso que hemos visto antes para obtener una información que posiblemente nunca ha cambiado. En FlexStatic, cuando tú creas contenido, creas directamente una serie de archivos de HTML, de JavaScript, de CSS estáticos que no necesitan ninguna base de datos, que no necesitan ninguna aplicación para funcionar, que no necesitan ni PHP, ni Java, ni ninguna otra tecnología, que no necesitan nada. Para alojar una página web dinámica es necesario utilizar un tipo de servidor que permita el alojamiento de aplicaciones hechas en PHP, Java o cualquier otra tecnología, que permitan también alojar bases de datos, etc. Es un tipo de alojamiento más costoso porque necesita más recursos,
porque necesita más mantenimiento. Mientras que para las páginas web estáticas el alojamiento es muy sencillo. Solo necesitamos un servidor web como Apache, Nginx, etc. En este caso el hospedaje es muy barato, por no decir gratis. Hay proveedores como GitLab, Bitbucket o GitHub que ofrecen repositorios ilimitados que pueden utilizarse como alojamiento gratuito para tus proyectos web. Y si no, la solución más popular sería posiblemente Amazon S3, que permite hospedar grandes cantidades de ficheros por un coste ridículo. ¿Y cuánto mantenimiento necesitaría una página web como la que hemos visto antes? Pues hablemos acerca de eso. Si hablamos de un gestor de contenidos tradicional, hemos visto antes qué componentes tiene, y si los vemos en más detalle, veremos que cada uno de estos servidores que hemos mostrado antes se compondría de las siguientes capas. En el caso del servidor de caché, tendríamos que mantener un sistema operativo y la propia aplicación que haría de caché del sistema. En el caso del gestor de contenidos, tendríamos un sistema operativo, tendríamos un lenguaje de programación, alguna tecnología tipo PHP, Java, la que fuera, hay un montón. Necesitaríamos un servidor web o un servidor de aplicaciones dependiendo del caso, y luego encima estaría el CMS. En el caso de la base de datos tendríamos un sistema operativo y el propio servidor de bases de datos. Cada uno de estos componentes, cada una de estas capas debe ser mantenida, porque si no se mantiene, si no se actualiza, si no se le hace un seguimiento, estamos exponiendo nuestra web a diferentes agujeros de seguridad. En el caso de que te hayan hackeado la web alguna vez, ya sabrás de qué hablo. En el caso de que seas una agencia y tengas clientes que no quieran hacer el mantenimiento y se le hayan hackeado alguna vez, ya sabes de qué hablo. Al final, todo esto está ahí. Todo esto es necesario para que la página funcione, y muchas veces los clientes o no son conscientes o no se le puede dedicar el tiempo suficiente a hacer este mantenimiento, y acabamos teniendo problemas de distinto tipo. Con una web estática, todos estos problemas se resuelven. Si seguimos comentando las ventajas de las webs estáticas respecto a las dinámicas, una de las más importantes sin duda es la seguridad. Es prácticamente imposible hackear una web estática, de manera que la ganancia en calidad de vida es monstruosa. El uptime de la página se mantiene alto en todo momento, es muy difícil que haya caídas, es muy difícil que nuestra web deje de estar activa, mientras que en las webs dinámicas nos exponemos a un montón de potenciales vulnerabilidades de cada uno de los componentes que hacen que la página funcione. Por otro lado, Flexstatic no solo podrá utilizarse como un SaaS en Internet, sino que también será posible instalarlo on-premise. Y esto significa que podrías decidir cuándo tienes Flexstatic funcionando y cuándo no. Pero aunque Flexstatic estuviera apagado, las páginas web tuyas seguirían funcionando exactamente igual. De manera que podrías decir, bueno, pues yo tengo un horario de oficina, la gente que edita y gestiona el contenido trabaja de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pues en ese horario dejamos Flexstatic encendido y funcionando, fuera de ese horario lo dejamos apagado. Un sistema apagado es 100% seguro, e insisto, el sistema estaría apagado pero tu web seguiría funcionando, que es la ventaja, porque Flexstatic lo que hace, como hemos dicho ya, es generar todos los archivos estáticos necesarios para que tu web esté ahí, pero eso no significa que Flexstatic tenga que estar arrancado. Esta es la arquitectura de Flexstatic que hemos enseñado al principio, pero conviene recordar en este punto que esto es lo que el sistema necesita para que puedas conectarte a él, editar contenido, etc. Pero tu contenido final no va a estar aquí. Tu contenido no depende de que todo esto esté arrancado y funcionando. Tu contenido va a funcionar siempre, independientemente de que esto esté apagado. Vamos al punto 7. Las webs tienen que ser rápidas. Lo demandan los usuarios, lo demandan los buscadores aún más. Si tienes una página web que no carga deprisa, Google y compañía podrían penalizarte, podrías salir peor posicionado en las búsquedas y eso podría afectar a tu actividad. Así que es muy importante
que tu página web cargue rápido. Una página que depende de hacer llamadas continuas a una aplicación que a su vez llama a una base de datos, como hemos visto antes, va a ser siempre más lenta que una página web estática que irá muy deprisa. Por último, si queremos mencionar todas las grandes ventajas que tienen las webs estáticas respecto a las dinámicas, no podemos olvidarnos de lo sencillo que resulta crear con ellas un entorno de alta disponibilidad. En el caso de Flexstatic es particularmente sencillo. Aquí tenemos una captura de la pantalla de edición de un site. Si la ampliamos, veremos que tenemos la capacidad de gestionar los servidores a los que está asociado este sitio en concreto. Estos sitios habrían sido creados previamente con un formulario muy sencillo, y aquí lo único que tenemos que hacer es decir que en estos servidores también queremos que se publique nuestra web. Aquí especificaríamos después cuál sería el repositorio y la rama en concreto donde queremos hacer los despliegues, ya que se trata de servidores Git, y especificaríamos el orden de los servidores y no tendríamos que hacer nada más. Podemos definir tantos como queramos y de esta forma tan sencilla dispondríamos de una web configurada con un entorno en alta disponibilidad. Y nada más de momento. Ha sido un placer presentar Flexstatic. Aquí dejo la página web y los distintos perfiles de las redes sociales para que estés informado, y si quieres puedes suscribirte al canal porque en breve se van a subir vídeos que demuestran de verdad qué es lo que hace el producto y cuál es su funcionamiento con casos de uso concretos. Sin más me despido, un abrazo y hasta pronto.